Buenas noches. Un saludo para nuestra docente, nuestra tutora, nuestros compañeros. Mi nombre es Andrea Elizabeth Baños Sánchez y voy a iniciar la exposición del día de hoy. Vamos a hablar sobre la escucha activa. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Winston Churchill. Hay muchas maneras de desarrollar el pensamiento crítico. Una de ellas es la práctica de la escucha activa y el pensamiento crítico. Estos dos van de la mano, puesto que esta capacidad implica oír a los otros, tomar lo positivo, dialogar lo negativo y con base a esta información tomar una decisión. El pensamiento crítico permite mejorar la capacidad analítica, la creatividad e incluso la sabiduría emocional. La escucha activa es la capacidad de escuchar a los demás. Por eso se le conoce también como una escucha empática. Impulsar la escucha activa y el pensamiento crítico es contribuir a una edificación de una personalidad sin dependencias, a mejorar la toma de elecciones y a elaborar la empatía y el respeto. La comunicación es un proceso que permite la interacción de la sociedad y el intercambio de ideas. Para que esto se dé, se necesitan habilidades comunicativas. Estas habilidades pueden ser leer, escribir, hablar y escuchar. Escuchar. La escucha es un factor importante en el mejoramiento de la comunicación como estrategia para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Aprender la dinámica de escuchar puede prevenir malas relaciones interpersonales, malos entendidos, errores de juzgar, señalar, ya que los prejuicios preconcebidos producen una barrera para una escucha adecuada. Todos pensamos que escuchar es importante, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos bien? Para analizar y contestar esta pregunta, nuestro objetivo en esta exposición es conocer la importancia de una buena comunicación a través de una escucha de forma activa, facilitarle al emisor la transmisión del mensaje de forma eficaz y fluida. Aprenderemos también a manejar de forma adecuada los aspectos psicológicos del ser humano. Aprenderemos a ser racionales y no emocionales. Identificar los elementos y ventajas principales de la escucha activa. Gracias a la escucha activa, captaremos mejor el comunicado y los sentimientos de nuestro interlocutor. Nos guardaremos su confianza, estrecharemos una relación, reduciremos los conflictos y acrecentaremos nuestra capacidad de persuasión. Vamos a iniciar aquí con nuestra exposición. Escucha activa como parte del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es el proceso intelectual disciplinado de activar hábilmente, conceptualizar y analizar, sintetizar, evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa consiste en una forma de comunicación que transmite ideas claras sin interrumpir al receptor. Se realiza con libertad teniendo en cuenta lo que piensa y lo que sienten los demás. ¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico y la escucha activa? La escucha activa y el pensamiento crítico van de la mano, pues esta capacidad supone escuchar a los demás, tomar lo positivo, hablar de lo negativo y en base a esa información tomar decisiones. La diferencia entre oír y escuchar. Diversas personas piensan que oír y escuchar tiene un mismo significado. Existe un alto grado de confusión entre los dos términos. No obstante, hay muchas diferencias entre oír y escuchar.
Oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico, dentro del territorio de las sensaciones. El sentido auditivo permite percibir los sonidos en mayor o menor medida. Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de la voz. Tenemos un cuadro donde podemos ver la diferencia entre oír y escuchar. Características de la escucha activa. Es la habilidad de escuchar. Tenemos varias características como lo son la característica cognitiva, que nos sirve para comprender e interpretar el mensaje. Además, las características afectivas nos permitirán mantener una aceptación. Las características de comportamiento pues nos permiten observar al individuo mientras habla, no interrumpir, poner atención y saber escuchar pues nos permite a nosotros tener una comunicación efectiva con las demás personas, además de evitar malos entendidos, desarrollando nosotros la sensibilidad, comprensión e inteligencia empática. ¿Qué no se debe hacer en una escucha activa? No rechazar las emociones que otro manifiesta. Las emociones son reacciones automáticas que frecuentemente se dan en determinadas circunstancias, pero no son obligatorias y no las controlamos. No juzgar. Respetar a la persona que está hablando y escuchar con atención su historia. No solucionar el problema. Quien lo está planteando quiere compartirlo contigo, pero él o ella es la responsable de solucionarlo. Tú solamente puedes escuchar y dar tu opinión. No interrumpir. Espera que la otra persona te dé paso aunque tú no estés de acuerdo con lo que dice, pero no interrumpas. No cuentes tu propia historia. Espera que la persona que está contando su historia termine de contarte, porque si empiezas a contar tu propia historia te concentrarás en ti mismo y no en la de ella. No descalifiques cuando des tus opiniones. Es decir, debemos de dar una opinión sin marginar a la persona que estamos escuchando, dar nuestro criterio con respeto y entendimiento. Soy Kimberly Ávila, les voy a hablar sobre las etapas de la escucha activa. Las etapas de la escucha activa son 6: preparación, posición y mirada, reforzar el interlocutor, observar el lenguaje no verbal, obtener las ideas principales y retroalimentar. En el caso de la preparación, sugiere que cuando nos disponemos a escuchar, tenemos que prepararnos mental y físicamente para prestar la atención necesaria durante la comunicación. El segundo paso se refiere a la posición y la mirada, el contacto visual con la persona que muestra que se está prestando atención y que le interesa a uno lo que la persona está diciendo. Además, hay que respetar la distancia el uno con el otro, teniendo en cuenta el tipo de relación que tenemos con él. Reforzar al interlocutor. Aplicaremos una serie de técnicas para demostrar a la otra persona que le estamos prestando atención. Estas técnicas son el refuerzo positivo, la paráfrasis, la reformulación, la ampliación, la técnica de las preguntas, el silencio, asentir con la cabeza y las expresiones faciales. Observar el lenguaje no verbal. Durante el proceso de la escucha activa observaremos su lenguaje no verbal, es decir, sus gestos, sus mímicas, sus expresiones faciales, sus características de la voz, tales como el tono, la intensidad y el ritmo. Obtendremos de esto las ideas principales, lo cual sugiere localizar las palabras claves del discurso, extraer las ideas principales, relacionando palabras claves entre sí, analizar una representación mental de las ideas principales que abarque el qué, por qué, cómo del discurso. Debemos relacionar dichas palabras claves para extraer las ideas principales de su mensaje. Retroalimentar. Transmitiremos a nuestro interlocutor el resumen del mensaje que hemos escuchado. Gracias. Importancias de la escucha activa.
La escucha activa resulta ser muy importante y vital para llevar a cabo el proceso de la comunicación, ya que donde no hay una buena comunicación, no podremos desarrollar una buena comunicación. La comunicación activa nos genera mucha más confianza al momento de comunicar. Es importante escuchar activamente porque así evitaremos suposiciones sobre lo que nos están transmitiendo. Es importante escuchar porque al atender al emisor podremos aplicar la empatía y el respeto hacia los demás. Además, escuchar es importante estar atento a la conversación para así poder entender el mensaje. Es importante aprender a interpretar el silencio, ya que muchas veces este también trae un mensaje. Para aprender a escuchar activamente, también es importante realizar preguntas, ya que en la mayoría de ocasiones siempre existirán dudas. Es importante, otro punto, para la escucha activa, estar atentos, ya que este nos ayudará a captar con mayor facilidad el mensaje. Como conclusión, podemos decir que finalmente, para poder tener una buena comunicación, debemos aprender a prestar atención, saber atender y comprender el mensaje que nos están dando, porque este es uno de los objetivos fundamentales para el proceso comunicativo, puesto que esto nos ayudará a ser mejores emisores y receptores. Gracias. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. Esperamos que les haya agradado y que hayan podido aprender un poco sobre esto de la escucha activa. Gracias.